Muy buenos días a todos. Es realmente para mí un honor estar aquí y compartir con ustedes. Un cordial saludo al presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Peche, presidente del Banco de la Reserva del Perú, don Julio Velarde, el presidente del Banco de Bolivia, Banco Central de Bolivia, el señor Roger Rojas. Es realmente un honor compartir con ustedes. Les hago llegar el saludo de todo el directorio, del cual formo parte del Banco Central del Paraguay, así como el presidente José Cantero, quien está liderando nuestro evento. Justamente en estos días tenemos un evento de economía verde, economía sustentable, organizado por el Banco Central en Paraguay. Así que por ese motivo no está acá. Bueno, vamos a tratar de aislarnos un poco de todo el entorno que tenemos. Hoy todos empujamos por Argentina, pero vamos a tratar de aislarnos un poquito ahora y después ya modo mundial. Así que voy a hablar un poquito de Paraguay, de la política monetaria de Paraguay, de la coyuntura reciente, los desarrollos recientes, las decisiones de política monetaria que se han tomado, así como también un poco de la historia de nuestro régimen de metas de inflación. Así como dijo muy bien el vicepresidente, nos ha tocado realmente transitar periodos muy complicados en estos últimos años. Yo tengo 2 años y medio en el directorio del Banco Central, pero antes fui viceministro de Economía justo en el momento en que arrancaba lo de la pandemia. Así que han sido momentos complicados, desafiantes, donde se han puesto, digamos que en riesgo o se han puesto ciertos riesgos sobre los pilares fundamentales de nuestra política económica, de nuestras economías y del crecimiento. Muy rápidamente hablar del contexto internacional, que seguramente será abordado también en otras presentaciones, pero bueno, vivimos en un mundo de incertidumbre. Esa incertidumbre ha venido creciendo por los efectos que ya sabemos todos de la pandemia, de la guerra, con las implicancias en cuanto a sus efectos en la inflación, en el crecimiento también. Esto parece ser que ha venido cediendo un poquito, pero todavía tenemos niveles de incertidumbre altos si nos comparamos con los parámetros históricos. Esta situación de la salida de la pandemia ha venido generando presiones inflacionarias, primero por los problemas que ya sabemos, problemas logísticos en materia de transporte de mercaderías que han tenido su impacto. Luego también la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado esta suba en los precios, en la suba de la inflación que no se ha visto en los últimos 40 años en países desarrollados. También en la región, en nuestros países ha habido un aumento de las presiones inflacionarias de manera importante. Eso ha llevado, por supuesto, a que las políticas monetarias de los países desarrollados, y yo diría como muy pocas veces hemos visto probablemente en la historia, ha habido un endurecimiento de la política monetaria, una suba de las tasas, quizás podríamos decir de una manera sincronizada, como no se ha visto en los últimos tiempos. Así que ahí vemos la suba en las tasas de interés, que ha tenido su correlato directo en el fortalecimiento del dólar, el dólar que se ha apreciado de manera importante. En las últimas semanas vemos que esto parece revertirse, pero todavía estamos en un contexto desafiante por esa suba de tasas que significa condiciones de financiamiento más onerosas para todos los países en vías de desarrollo emergentes. Las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, particularmente para el 2023, y ya todos hablando de una probabilidad cada vez más alta de una recesión, de un menor crecimiento global, con lo que eso puede implicar para las perspectivas de precios internacionales, demanda externa, etc. En la región, para Paraguay, una economía pequeña y abierta, lo que pasa en la región es muy importante. Decimos muchas veces que creo que también a Argentina, creo que de alguna manera le importa mucho, que es cuando Brasil estornuda por ahí, Paraguay le agarra pulmonía algunas veces. Entonces es muy importante lo que le pasa a la región en particular, a Brasil, que bueno, es la principal economía de la región y tiene un impacto. Entonces vemos una perspectiva de menor crecimiento con revisión a la baja para el año 2023, lo cual significa que los vientos a favor van a ser menores en el 2023. Y la inflación, ¿verdad? La inflación que ha sido un problema en los últimos tiempos, también en la región, en Paraguay, con una suba que empezó en el caso de Paraguay, vamos a ver más adelante ya en el 2021, y este año tenemos una perspectiva de cierre levemente por encima del 8%,
y ya para el año que viene de vuelta convergiendo hacia la meta, que es el 4% en Paraguay. Ahora, los riesgos de esta persistencia inflacionaria son monitoreados, son analizados. Una variable muy importante que todos sabemos tiene que ver con las expectativas, con los agentes, qué esperan los agentes en cuanto a la evolución de los precios, porque bueno, en función de eso luego se toman decisiones efectivas y ahí vemos que esas expectativas de inflación parecen estar disminuyendo hacia el 2023 y 2024, lo cual es favorable. Lo que implica que en varios países de la región probablemente la inflación vuelva dentro del rango, aunque es probable que en algunos todavía no. Bueno, les decía yo, en caso de Paraguay, el camino ha sido un camino complicado, con baches significativos que hemos tenido. Nosotros ya antes tuvimos un nuevo gobierno en el 2018, que tomó posesión. En el 2019 ya tuvimos el efecto de la sequía, que si bien el sector agrícola en Paraguay representa poco menos del 10% directamente en cuanto a producción primaria, sus efectos en cuanto a el impacto que tiene el sector industrial y de servicios puede llegar a ser como del 25%. Entonces, el 25% por una variación con una sequía, que puede ser que este año fue la peor sequía que tuvimos. En el 2019 fue como una caída del 50% en la producción, entonces 50 por punto 25 te da un impacto muy grande de la sequía en toda la economía. Bueno, luego lo del COVID, por supuesto, las dificultades en las cadenas logísticas que ya mencionaba. De vuelta tuvimos una sequía en el 2022. De aquí podemos, por supuesto, hablar de la importancia, de la recurrencia que están teniendo estos eventos climáticos, el cambio climático. Por eso que en Paraguay le estamos prestando un poco más atención quizás, y lo del seminario que les mencionaba, que el propio Banco Central está organizando. Y bueno, y aquí, por último, todo lo del conflicto, la suba de las tasas de interés en el mundo, que tiene su efecto también, ¿verdad? Entonces, las perspectivas en cuanto al crecimiento de la producción del Producto Interno Bruto serían de un 0,2% apenas positivo de crecimiento para Paraguay. La economía de Paraguay es, para ponerle en perspectivas, más o menos de 40.000 millones de dólares, tiene un ingreso per cápita nominal un poco más de 5.000 dólares anuales, y a PPP, paridad de compra, estamos como en 9.000 aproximadamente. Entonces, este año tenemos esta caída, el crecimiento normal de tendencia de los últimos 15 años aproximadamente está alrededor del 4,5, y este año estamos en 0,2 por el efecto de esta sequía que les mencionaba antes. Y en cuanto a la inflación, teníamos una proyección inicial del 4,5, pero ya por el efecto de la inflación de alimentos, de energéticos, que pega directamente en un país como Paraguay muy abierto, tiene un efecto, y ahí vemos que esa proyección se fue al 8,6%. En cuanto a actividad, algunos indicadores de mayor frecuencia, el índice mensual de actividad económica del Paraguay, en el primer gráfico de su izquierda tienen el índice completo, y en el de la derecha sería el índice excluyendo agricultura y binacionales. Binacionales, donde está Itaipú, la binacional, la planta de producción eléctrica que tenemos con Brasil, la represa. También tenemos Yacyretá con Argentina, y estos tienen un impacto en cuanto a la producción y exportaciones, porque lo que Paraguay no consume, bueno, se registra como exportaciones hacia la región. Entonces son dos sectores importantes, tanto agricultura como binacionales. Ahí vemos que en los últimos 2 meses en particular, en el gráfico a su izquierda, las barras se vuelven verdes, estamos en valores positivos en cuanto al crecimiento en el mes de septiembre, agosto y septiembre. También octubre, indicadores líderes nos dan cuenta de que estamos transitando en un periodo de recuperación, pero digamos que esto es solamente para compensar el efecto de la sequía, que típicamente, estacionalmente, tiene un mayor impacto en el primer cuatrimestre aproximadamente del año, ¿sí? Y
4 anual claramente, y esa inflación mensual ahora está alrededor del 0,4% en los últimos meses, lo que explica entonces esta baja hacia el 8,1 en la última medición de octubre. Bueno, entonces como les decía, gran parte de esta inflación en los últimos meses teníamos más o menos un 60-70% de la inflación obedecía a estos factores externos. Hay un traslado importante hacia los precios internos, que en el primer gráfico de la izquierda se puede ver el traslado de la suba de precios de alimentos y de combustible, de petróleo, hacia los precios internos, que ha sido significativo, pero en el último periodo, la última barra nos muestra que esto de alguna manera va disminuyendo. El traslado entero desde el año 2020 es muy importante en el caso de combustible, nafta por ejemplo, está alrededor del 60%, así como también en algunos rubros de la canasta está alrededor del 20%. Entonces ha sido un aumento importante que hemos visto. Tenemos un indicador de IPC, del índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía, es la línea verde en el gráfico de la izquierda, que ha venido subiendo desde mediados del año pasado, 2021, y como pueden ver es esa línea que representa esos commodities internacionales que tienen su impacto a nivel local. La línea rosada es más o menos, es la que ha tenido un crecimiento muy significativo del orden del 50% interanual ya en el 2021. Y bueno, en consecuencia, la tasa de política monetaria, el principal instrumento de acción de la política monetaria, ha venido subiendo en función de esta suba de la inflación. Bueno, antes de la pandemia estaba alrededor del 4% esa tasa de política monetaria. Ya con el efecto de las políticas implementadas durante la pandemia, la política monetaria también inyectó bastante liquidez y facilidades de liquidez a la economía, lo que significó que esa tasa de política bajó a 0,75% y se mantuvo ahí hasta julio del año 2021. Todavía en el 2021, en particular, primer semestre, hablábamos de cómo venía la recuperación de la economía luego del efecto del 2020, que todavía era una recuperación algo lenta para lo que esperábamos, pero luego ya la suba de precio de alimentos que empezó antes, ya por marzo, abril, luego el efecto de los bienes energéticos, combustibles, los efectos que esto tiene de segunda vuelta o en expectativas de inflación, llevó a que el Banco Central empiece a subir tasas en agosto del año pasado, y con mayor fuerza en los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde de hecho hicimos como un forward guidance, como una guía hacia adelante. Ya en el anuncio del ajuste de octubre dijimos que en noviembre y diciembre íbamos a tener de vuelta un ajuste similar que fue de 125 puntos básicos. Entonces eso aceleró el ritmo de suba hacia fines del año pasado. Y ya en los últimos meses, en los últimos 2 meses, ya hemos mantenido la tasa en el 8,5%. Es interesante en este gráfico de la izquierda ver que el índice de precios sin alimentos y energía se mantuvo dentro del rango meta a pesar de todo esto que mencionaba, en 5,8%. La meta de inflación, como les decía, es 4 y tiene un rango de más o menos 2, o sea, entre 6 y 2%. Bueno, estas son las proyecciones, 8,6 para el año, como ya les decía, y 4,1 para el 2023. Bueno, rápidamente algunos elementos de la experiencia reciente de Paraguay en el esquema de meta de inflación. En los últimos tiempos, como ya vimos, hubo un impacto muy fuerte del precio de alimentos, eso ya comenté, voy a pasar rápido. También los ajustes de política monetaria que ya comenté. También comenté lo del ajuste de la tasa de política y esta guía hacia adelante o forward guidance que se aplicó, que nos parece que funcionó en mostrar, digamos, que el compromiso de la autoridad monetaria con la estabilidad de precios fueron ajustes muy importantes. Y también el tema de la política fiscal, que luego de la pandemia, así como creo que en todos nuestros países en el mundo han habido programas sociales y de apoyo a la economía muy importante, que resultó en el déficit fiscal más alto de la historia
desde el año 1970 aproximadamente en Paraguay del 6% fue el déficit fiscal en el 2020. A partir de ahí, el fisco se comprometió con un plan de convergencia gradual de vuelta a una ley de responsabilidad fiscal que establece un tope al déficit del 1.5% del PIB. Esto es muy importante porque de alguna manera da cuenta de esa coordinación, de este pilar fiscal que es muy importante también para la estabilidad de precios. Las metas de inflación en Paraguay, como les decía, se viene aplicando formalmente desde 2011, informalmente ya desde el 2004, una economía que no ha tenido, digamos que, historias de inflación muy altas, sí, en algún momento de la historia alrededor del 40%, como se puede ver en ese gráfico, pero si tomamos el promedio desde el año 1960, estamos en 11% de inflación. Como les decía, se empieza a aplicar experimentalmente el esquema de metas de inflación en el 2004. Para hacer una breve historia, Paraguay, así como en Argentina, allá por los años 2000, 2001, tuvo dificultades, tuvo un problema con un banco importante que cayó, hubo un plan de stand-by con el Fondo Monetario y a partir de ahí una serie de reformas institucionales, también una nueva ley de bancos, una nueva Carta Orgánica del Banco Central, también en el ámbito fiscal una ley de reordenamiento, luego la ley de responsabilidad fiscal. Todas esas medidas se fueron tomando desde el año 2004 y desde 2003 en realidad, y desde 2004 empieza experimentalmente el esquema de metas de inflación en Paraguay con el apoyo del Fondo Monetario. Tuvimos un programa de cooperación en ese momento y formalmente se adopta con decisión del directorio del Banco Central la adopción del esquema de meta de inflación en el 2011 y de ahí a esta parte tenemos un promedio de inflación del 4%, un poco más del 4% anual y esa inflación arrancó un poco más arriba, alrededor del 5% fue la meta en sus comienzos y hoy día estamos en 4% más o menos 2%. Lo interesante de notar es que esto ha ayudado, por supuesto, a tener mayor claridad respecto a cómo funciona la política monetaria, digamos, su regla de decisión, y ayudó en el sentido de reducir no solamente la inflación, sino la volatilidad de la inflación, la persistencia también de la inflación se ha venido reduciendo, como se puede ver en estos gráficos. Digamos que el componente inercial de la inflación ha venido bajando, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Hoy, digamos, ese componente inercial es mucho más bajo, apenas un tercio de lo que era antes del esquema de metas de inflación. Y bueno, y consecuentemente el traspaso también que se da del tipo de cambio o de las variaciones de la cotización de las monedas extranjeras sobre la inflación doméstica ha venido bajando. Antes del esquema de metas de inflación, un cambio de 1% en la cotización del guaraní con respecto al dólar, una depreciación del 1% del guaraní, se trasladaba casi en 0,2% a la inflación total. Eso antes del esquema de metas de inflación mayormente, y luego del esquema de metas de inflación ya en 2004 a esta parte eso se reduce a menos de la mitad, ¿verdad? A menos del 0,1%. También el traspaso hacia las tasas de mercado ha venido mejorando. Antes ese traspaso era de apenas 0,6% más o menos, un aumento de 1% en la tasa del Banco Central, la tasa de política monetaria resultaba más o menos en un ajuste de 0,6 en las tasas de mercado, pero hoy estamos más cerca de 1 y el efecto, digamos, el canal del crédito, el canal de transmisión de la política monetaria, el canal a través de las expectativas también, todo eso creemos por los datos que vemos que han venido mejorando y creemos que en parte entonces esta baja de la inflación que estamos viendo en los últimos meses obedece a este ciclo de ajustes en la tasa de política que ha venido implementando el Banco Central. Ahí vemos un poco de lo que ya les decía, también más información respecto al ajuste en expectativas. Ese ajuste en expectativas ha venido mejorando, digamos, en los últimos tiempos. El grado de ajuste en las expectativas con la nueva información ha sido más bajo durante el esquema de metas de inflación. Subió un poco en el año particular de la pandemia, el efecto de los precios internacionales, pero de vuelta
está disminuyendo. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para comentar con ustedes. Como les decía, Paraguay creo que tiene ciertas elecciones o digamos que experiencias, mejor dicho, que compartir en cuanto al manejo de la política monetaria, fiscal, que en términos relativos ha sido exitoso, pero hoy tenemos un desafío muy grande que es volver a la inflación meta y también en el frente fiscal volver hacia ese nivel establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y por sobre todo seguir apoyando a la política económica y de desarrollo con menos margen de maniobra. Lo ideal sería que podamos de vuelta restablecer estos equilibrios lo antes posible de manera tal a seguir apoyando también el desarrollo, el crecimiento de la economía. Bueno, muchas gracias.